Hola alumnos, llegamos pues al momento cultural. Estoy aquí ahora en un escenario, prácticamente en un auditorio, porque este auditorio no necesariamente se utiliza para hacer conferencias, sino que también es un auditorio que bien puede servir para un tipo de actividad artística. Estamos hablando de el teatro. Sabrán ustedes que el teatro tiene sus orígenes, pero muy antiguos. Estamos hablando desde antes incluso de la civilización griega, solamente que los griegos la intensificaron más y les dieron pues ese formato que nosotros conocemos hoy en día. Este tipo de arte tuvo sus orígenes como un culto religioso, exactamente con el culto religioso a un determinado dios griego. Este dios era el dios del vino. ¿Quién era el dios del vino para los griegos? ¿Cómo se llamaba? Pues el dios del vino se llamaba Baco o Dionisio. Pues bien, en conmemoración a este dios se realizaban unas tipo de celebraciones místicas en los bosques, donde se combinaba el arte de la danza con el canto. Y es así como empieza a surgir un diálogo entre los danzantes y el público que se acercaba a mirarlos. Cuando hablamos de diálogo, estamos dando inicio a lo que es el teatro. Es así como se originó a partir de una fiesta religiosa. Siglos después, aproximadamente casi al culminar la Edad Media, el teatro va a sufrir un gran cambio. Y es que una vez que se termina el mundo griego, el teatro desapareció. Desapareció debido a que el teatro que se practicaba en Grecia era un teatro bastante trágico y tenía pues un tipo de temática que no agradaba mucho a la iglesia de aquella época. Así que se evitó hacer teatro. Pero cuando ya estaba por culminar la Edad Media, aparece nuevamente el teatro, un teatro de carácter religioso, donde se ponían a representar actos, o mejor dicho, pasajes sacados de la Biblia. Efectivamente, en semanas de festividades religiosas como lo era la Semana Santa o hasta Navidad. A esto se le va a denominar los autos sacramentales. Luego, cuando ya empezamos prácticamente los inicios del Renacimiento en España, el teatro se va a transformar y va a haber un teatro al cual se le va a denominar de otra manera. Nosotros cuando hablamos de teatro, hablamos pues al hecho de actuar y también al lugar, ¿cierto? Alguien alguna vez te ha dicho, ¿has ido al teatro? Y te está hablando, nos te está preguntando no solamente por el hecho de actuación, sino por el recinto, el lugar a donde van a ustedes sentarse para observar una actuación o interpretación. Antiguamente, entre el siglo XII y el siglo XIII, en España, a estos lugares se les va a conocer como los corrales de comedia. ¿Y por qué corral? ¿Cómo es un corral, jovencitos? ¿Alguna vez has tenido un corral en casa? De repente en tu casa no, pero sí tal vez en casa de tus papitos, en casa del abuelito, de la abuelita, si tienes familia en provincia, donde los terrenos son mucho más grandes y la gente cría sus animalitos en corrales. Así es, los corrales es una especie de lugar rodeado, enrejado, para que el animalito no se escape. Pues bien, en la antigua España, entre el medio de las casas, es decir, acá tengo una fila de casas, por acá otras, en el medio se cerraba la calle, se armaba un escenario con maderas, un tabladillo, se colocaba un toldo para que la gente se protegiera del sol o de la lluvia y ahí se hacía la actuación al aire libre. Había unas cuantas bancas que eran utilizadas por la gente, los espectadores, pero la mayoría prefería verlos de pie o si no en los balcones de las casas que estaban al lado. Se colocaban ahí para ver la actuación. Entonces a este lugar se le comenzó a llamar corrales de comedia. Y se les llamaba comedia porque al hecho de actuar o interpretar se le conocía así, con ese nombre. No había la palabra actor, todos eran denominados comediantes. ¿Ya? Eso no significa que hicieran pues gracia, porque no todas eran lo que conocemos hoy en día con comedia, sino que inicialmente van a comenzar un tipo de especie teatral denominado el drama. Eso es en referente a la parte de repente histórica o evolución del teatro.
Más adelante, estamos en el siglo XVI en Inglaterra, se empiezan a construir ya lugares para que la gente vaya a ver las obras de teatro. Pero estos lugares eran rudimentarios, un escenario sencillo, no había decoración en el teatro, así que los propios personajes tenían que describir el sitio. Estaban parados en un escenario y de pronto comenzaban a hablar en su diálogo. Oh, mira, aquí hay un hermoso árbol detallado, por acá una casita. Te empecé a explicar todo lo que había ahí para que la gente que estuviera parada comenzara a imaginar, a visualizar en su mente que en ese escenario habían pues cosas que te dieran o te indiquen que en dónde se estaba desarrollando esa acción. Así es como entonces aparece el teatro en nuestra historia. Ahora estoy aquí en una pantalla frente a un escenario, no estoy actuando, pero estoy aquí informándoles que nuestro tema del día de hoy será pues el género dramático. Y cuando hablamos de género dramático, estamos hablando de el teatro. Así que involucrémonos en esta nueva aventura literaria del día de hoy. Bien, se abrió el telón entonces para comenzar con nuestra clase correspondiente al género dramático, donde hoy hablaremos sobre sus elementos, organización del texto, es decir, el libro del cual, o texto del cual se van a basar los artistas para poder memorizar sus personajes y sobre todo la puesta en escena, conocida también como representación teatral. Vamos entonces con lo primero, a definir qué cosa es el género dramático. Nosotros ya hemos trabajado anteriormente el tema correspondiente a la lírica, donde se hablaba únicamente de lo que era la poesía. Vamos ahora con este nuevo género. La dramática, jóvenes, es el género creado exclusivamente para ser representado, es decir, actuado sobre un escenario y frente a un público. ¿Qué se busca con esto? Pues una reacción directa en ustedes y en mí, que vamos a ser los espectadores. Ya, cuando vamos a un teatro y estamos sentaditos allí, nosotros vemos lo que se está produciendo, vemos la representación, vemos el ingreso y salida de personajes y el desarrollo de esta acción. Entonces, en nosotros, esa actuación va a causar una serie de reacciones, risas, llantos, alegrías, tristezas, enojo, ¿ya? Dependiendo de la temática de la obra. Entonces, este género no fue creado para que yo compre el libro y me lo lleve a mi casa, no. Hoy en día lo tenemos así porque han habido buenos escritores de obras de teatro, como lo es el inglés William Shakespeare, por ejemplo, y Lope de Vega, el español, quienes trabajaron obras hace muchísimo tiempo y estas han quedado para la posteridad. Pero en sí hay muchas obras de teatro que se presentan obviamente en los escenarios de un teatro y que no van a llegar a nuestras manos ese formato de denominado texto. Entonces, que quede claro que este género fue creado exclusivamente para ser ¿qué? Representado. ¿Dónde? En un escenario. ¿Frente a quién? A un público espectador. ¿Para qué? Para crear una reacción directa entre los artistas y nosotros los receptores. Corre el telón nuevamente. Y ahora vamos a ver los elementos del teatro. Bien, vamos a tener como primer elemento los diálogos. Muy importante. Los diálogos es el intercambio de ideas, son las conversaciones entre dos o más personajes en el desarrollo de una historia. Habrá teatros mudos, por si acaso, también, pero los teatros se van a caracterizar, en esencia, justamente por la conversación. Ese es entonces el primer elemento. El segundo elemento, tenemos la acción dramática. Es la manera como se van a desenvolver el argumento de una obra teatral. Recuerden ustedes que los personajes no van a estar estáticos, se mueven, conversan, representan personalidades, hay un conflicto. Todo eso
que conlleva el inicio, nudo y desenlace, va a corresponder a la acción dramática. Tercer elemento, los personajes, pues. Los personajes son los actores de la significación teatral, que deben representar un carácter definido. Pues, por ejemplo, si yo voy a actuar de repente y se me da pues por representar, de repente ahora que está de moda hablar de Dubái, de repente quiero representar a un jeque árabe, voy a tener que ponerme pues como un jeque árabe, ¿ven? Estoy representando mi papel de jeque árabe. De repente quiero verme más imponente, quiero aparentar de repente tener más dinerito, más dinero, así que este jeque árabe le pongo unos lentes y ahora pues me pongo en la actitud de jeque árabe. Voy a tener que hablar de repente tal vez un poco de árabe, aunque no conozco el idioma, pero de repente modificar mi voz y hablar pues con el acento de un árabe. No lo modifico porque exactamente no sé cómo podría hablar un árabe hoy en día, ¿no? Pero de repente si voy a hacer de repente de un, no sé, de un argentino, de repente de un chico argentino turista, me pongo de repente una gorrita por aquí, ¿no? Tengo una gorrita así medio al revés, ay, que más parezco ruso con esta gorra, ya, con esto, ay, ya, una gorrita, y pongo ahí, y ahí sí puedo modular el acento, digo, ¿sabes una cosa? Oye, che. Entonces ahí estoy modificando, ¿no? O como, bueno, ustedes no creo que recuerden mucho, pero había una señora que estaba en el cafetín que era argentina, ¿no? Y que tenía ese dejo al momento de hablar cuando uno le preguntaba, señor, ¿qué va a cocinar? Hoy tengo pollo al maní. Entonces hablaba, se le sentía el dejo argentino. Entonces los personajes hacen eso, caracterizan, cambian su personalidad. De repente quiero ser de profesor, bueno, profesor ya soy. Entonces ahí como que se me sale un poco lo loco por momentos. De repente quiero hacerme ahora ya no de un extranjero, sino de repente simplemente de un turista. Y me pongo en el papel de turista, pongo mi gorrita de turista y me voy por ahí de repente a una soleada playa, ¿no? Y regreso otra vez a los lentecitos. Y ya, soy un turista ahora sí, que estoy recorriendo alguna de nuestras playas del Perú. En este caso, Máncora. Entonces, los personajes van a hacer eso, cambiar su personalidad. Yo no puedo hacer mi propio personaje, o mejor dicho, yo no puedo salir tal y como soy a actuar. Tengo que meterme en el papel para poder convencerlos a ustedes de que yo no soy yo. Entonces tenemos ahí elementos del teatro, los diálogos, la acción dramática y los personajes. Corremos el telón. Vamos ahí, teloncito. Organización del texto dramático. Y otra vez los aplausos. Bravo, bravo, bravo. Muy agradecido con el público. Bien. La organización del texto dramático, jóvenes. Acá estamos hablando, pues, de el folleto, el texto, el libro que van a tener que memorizar los actores, donde te van a venir las indicaciones. Uy, con esa melodía. Pues bien, aquí en el texto dramático, jóvenes, los actores van a tener que utilizar mucha memoria para grabarse sus entradas, salidas, diálogos, todo lo que ellos tienen que representar para el público. Así que este texto dramático, ¿ya? O llámense librillo, se va a dividir en dos partes, la estructura interna y la estructura externa. Vamos con la primera columna, la estructura interna. Esto es lo que le estaba hablando hace un momento sobre la acción dramática. La introducción, nudo y desenlace. La introducción nos habla de cómo comienza la acción. Empiezan a presentarse los personajes. No es que el personaje se va a parar y te va a decir, yo soy fulano de tal. No, se va a presentar simplemente con el propio diálogo. En el propio diálogo tú te vas enterando de quién es y más o menos sobre qué va a tratar la historia. Así es como se da inicio a una acción. El nudo hace referencia a qué pasa, qué es lo que va a pasar, cuál es el punto más importante de esa obra de teatro que yo estoy mirando. Ahí puedo sacar si es una comedia, si es una tragedia o si es un drama. Y la parte final, el desenlace, cómo va a terminar el desarrollo de esa representación. La estructura externa.
tiene que ver ahora con las divisiones. Cuando ya están actuando, ustedes ven que hay un cierre y apertura de telón. A estos cierre y apertura de telón se les va a conocer como actos, ¿correcto? Los actos van a ser el conjunto de escenas. La escena es la unidad mínima de lo que es la representación teatral. Una escena es el ingreso y salida de un personaje. De repente hay 3 personajes que están ahí en el escenario hablando. De pronto se van de la escena, salen y el otro también, el escenario queda vacío, cierra el telón, pero se abre de inmediato y ahora ingresan otros personajes. Estamos cambiando de escena, estamos cambiando de personajes. Han salido y han ingresado otros nuevos personajes. Ahora, si yo continúo con estos mismos personajes, pero lo que me va a cambiar es el decorado, estamos hablando ahora de un cuadro. El cuadro es el cambio del decorado en una misma escena, ¿correcto? De repente la escena que está trabajando aquí es de una mamá con su hijito, de repente, están en la sala. De repente la madre dice, bueno, me voy a mi habitación. Y el pequeño dice, mamá, no me dejes solo. Y sale detrás, cierra y cuando abre, están ahora en la habitación. No hay cambio de escena, lo único que ha cambiado es el denominado cuadro. Eso es entonces la estructura externa de la organización del texto dramático. Pasamos a la última parte de nuestra sesión. Vamos, avanza cortina. Bien. Otra vez los aplausos. Bien, tenemos la parte final que es la representación teatral, pues. Ahora sí ya nos vamos a poner a actuar. Y para poder actuar, los actores tienen que tener presente lo siguiente. Los gestos. Estos gestos que van a utilizar estos actores pueden representar diferentes estados de ánimo, como la alegría, el miedo, el dolor, la tristeza, el aburrimiento, etcétera. Entonces los artistas tienen que ser muy versátiles para cambiar de personajes constantemente. El vestuario, como hace un momento lo hablé, el vestuario puede reflejar la edad. ¿Ya? Si yo quiero aparentar de repente ser un chiquillo, que no lo soy, agarro mi gorrita, me la pongo hacia al revés y ya soy un chiquillo. Y empiezo a cambiar mi voz como chiquillo, ¿no? Empiezo a utilizar de repente un lenguaje que no es el mío, un lenguaje de repente más de ustedes. Si quiero aparentar de repente ser una persona mucho mayor de la que soy, ahí está, ¿no? Mi gorrita. Ya estoy con la barba, de repente quiero parecer más juventud, me tengo que rasurar. Quiero aparentar en el aspecto del vestuario, aparentar de repente mi posición social, como hace un momento puse, quiero ser un jeque árabe, me pongo pues algo que me indique que soy un jeque árabe. Mis joyas acá, mis adornos, mis joyitas, ya, entonces ahora soy un jeque árabe, ¿correcto? Entonces eso corresponde al vestuario. Obviamente no voy a estar con esta chompa porque un jeque árabe pues tiene que tener otro tipo de ropa. Yeah. La escenografía. La escenografía, jovencitos, es el sitio, el tabladillo, el lugar donde se va a colocar el decorado. ¿No? Estas decoraciones van a permitir a nosotros, los espectadores, que nos imaginemos en qué lugar, ¿ya? Y en qué tiempo se está desarrollando la historia. Si ustedes se fijan en la imagen que tienen allí, hay personajes cuyas vestimentas nos están indicando ya posición social y época. Hoy en día, ¿las mujeres se visten así? No, ¿cierto? Los varones, así como el señor, tampoco. Entonces aquí estamos viendo que es una época anterior, una época pasada. Por el tipo de vestimenta podemos darnos cuenta de la clase social. ¿Quién pertenece a una clase social alta? ¿El varón o la dama? La dama, ¿cierto? Aquí el varón parece que pertenece a la clase trabajadora. Y como vemos, hay decorado detrás de ellos que nos van a dar la idea de dónde se puede estar desarrollando posiblemente esta historia. Ya no es una sala, no es un bosque, no es un jardín, al parecer es una habitación, una bodega, ahí veo un espejo, ¿qué podrá ser? Y finalmente tenemos los efectos especiales, cuya función
es resaltar algunos elementos del decorado. Los efectos especiales pueden ser las luces que van a iluminar al actor o a la actriz, sonidos, por ejemplo, sonidos de relámpagos, si es que quieren ambientar de repente que todo sucede en un bosque, golpes de puerta, de repente cuando están conversando y quieren hacer que alguien va a llegar y necesitan necesariamente escuchar un sonido de puerta, hacen los golpeteos, ¿correcto? Entonces, estos son los elementos que se va a necesitar para una representación teatral. Y como ya les había mencionado al inicio en la introducción, las representaciones teatrales pueden ser de carácter trágico, cuando hay un final fatal, un desenlace fatal, de carácter cómico, cuando lo que se busca es causar la risa en el público, o una combinación de ambos, que es más realista a lo que se conoce como el drama. Bien, jovencitos, espero que les haya gustado la clase de hoy día y que hayan aprendido cómo es que se organiza entonces una obra de teatro, partiendo desde lo que es los elementos, la organización del texto, cómo se organiza el texto, el folletito, y cómo se hace la actuación. Muy bien, queridos estudiantes, nos estamos viendo entonces la próxima clase, donde continuaremos todavía en este maravilloso mundo que es el teatro. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.